El primer obstáculo mental que nosotros tenemos para inscribirnos en un gimnasio y empezar el proceso. Uno de los primeros factores que influyen demasiado es esa falta de seguridad que nosotros tenemos en nosotros mismos. Básicamente tiendes a desmeritar cualquier opinión que no sea la tuya o que vaya en contra de lo que tú piensas. Miedo a sentirte como una persona que no destaca en un ambiente en particular o que siente que no tiene las mismas habilidades que los demás. No longer by my side now. Wish we were together now to know when I will see you. I will meet you at the graveyard where you lay down, where you stay now. Face got the cold heart no longer by my side now. Wish we were together now to know when I will see you. It doesn't make sense to me, you're gone, no I can't believe. Say you live inside me, but to me you're still gone. You see, this can't be real life. You were only like 23. I'm asking questions to my guy like what we ever need again. Left me in pain, was all our plans in vain. Our memories. Tengo miedo de ir al gimnasio. No sé qué hacer. ¿O sí? Hey, ¿qué dicen gym parceros, parceros del gym, gente avanzada, gente novata, gente que quiere entrar en el gimnasio? Sean bienvenidos a un nuevo video de este canal de Juan Pablo, dietista. Después de grabar uno de los videos más asquerosos del canal hasta el momento, un video donde tuve muchísimos problemas técnicos, el del último domingo, el de mi cambio físico, el de camino al físico de mis sueños, tuve varios problemas. Realmente ese video incluso lo había grabado aquí en mi casa el día viernes, pero por ciertos problemas técnicos que tuvimos que aplazar la grabación, tuvimos que volverlo a hacer y el setup que tenía disponible era el gimnasio. Cuando fuimos al gimnasio realmente le tuve demasiada fe a este pequeño microfonito, la verdad, el cual he bautizado como Marliton. En el momento que cambie este micrófono me compro una mejor calidad, de igual manera lo voy a conservar como recuerdo de la historia que estamos haciendo, de los momentos que hemos compartido. Ahí ya incluso vamos para 2 meses de estar haciendo contenido en redes sociales y pues la verdad le tengo mucho cariño, pero pues no es de la mejor calidad. Todo fue un desastre, literalmente se escuchaban los pitos, las motos. Obviamente también pues, en fin, fue pues un dolor de cabeza increíble. De todas maneras les recomiendo que vean mucho ese video. A pesar de la calidad del sonido, tocó temas que les pueden ser una guía para ustedes, para mirar cómo pues, están llevando el proceso de su cambio físico, para ver incluso si pueden adoptar ciertos conceptos, y también ese video les va a ayudar mucho a entender los temas que iré tocando en mi guía de 0 a 100 para el gimnasio. Y sí, ya estamos peinados. ¿A dónde tan peinadas? Sí, después de estar varios meses sin poder pluquearme, ya por fin lo hice, por fin me corté el arbusto. Y pues ya pues estoy un poquito más presentable y un poco mejor para lo que son los videos. Aunque me gusta tocar muchos temas en este canal, como por ejemplo el entrenamiento, la alimentación, sobrecarga progresiva. Muy pronto también voy a hacer videos hablando de suplementación, pero hay un tema en particular o unos temas que a mí me gusta también tocar bastante, que son todos los temas relacionados con la salud mental en el gimnasio, la psicología del entrenamiento, la actitud adecuada que debes tomar para ir al gimnasio, los problemas que te puedes enfrentar yendo allá, los complejos, frustraciones, etc. Y el tema del día de hoy siento que es el primer obstáculo mental que nosotros tenemos para inscribirnos en un gimnasio y empezar el proceso de nuestro cambio físico, que es el miedo que tenemos de ir al gimnasio por primera vez. Editor. Siento que esto suele ser un tema que afecta normalmente un poco más a los hombres, pero que también obviamente las mujeres pueden llegar a sentir. También el grupo etario o la edad donde también más se suele ver este tipo como inconvenientes es la adolescencia. Ya saben, esa edad donde literalmente a todos nos da vergüenza incluso pedir los vueltos correctos en una tienda. Otras personas que también sufren esto bastante son aquellas que digamos fueron diagnosticadas con sobrepeso, obesidad o incluso también con riesgo de desnutrición o delgadez, etc. Aunque como digo, realmente cualquier novato llega a sentir este miedo, el miedo de la primera vez, el miedo de ir al gimnasio, el miedo de enfrentarte a cosas a las cuales no estás preparado, que no tienes la información suficiente. Pero bueno, no te preocupes que en este video te voy a ayudar mucho con eso. Así como en la mayoría de mis videos, voy a empezar hablando de las razones o de las causas que nos llevan a sentir este miedo de ir al gimnasio por primera vez. Uno de los primeros factores que influyen demasiado es esa falta de seguridad que nosotros tenemos en nosotros mismos. Acá voy a hacer una pequeña pausa, porque hay 2 alicientes principales en que esto suceda. Uno, el miedo a la incertidumbre, el miedo a las experiencias nuevas, y el segundo, una baja autoestima.
El primero se puede clasificar como el más normal, es una cosa que realmente nosotros tenemos en cualquier ámbito de nuestra vida, en cualquier ámbito de nuestra existencia, que además puede llegar a potenciarse mucho más con una baja autoestima. ¿Por qué? Porque al tener una baja autoestima, realmente nosotros siempre esperamos lo peor de nosotros mismos. Nos tenemos una percepción nuestra como personas de bajo valor y realmente cualquier cosa que intentemos hacer por primera vez, siempre tendemos a pensar o que la vamos a hacer mal o que la vamos a terminar cagando. Otra cosa que también suele influenciar mucho, el segundo punto, es el famoso síndrome del perseguido o el paranoico. Básicamente es cuando, por ejemplo, tú crees que las demás personas, las personas de tu entorno, tienen una fijación especial en lo que sea que estés haciendo en ese momento y literalmente están preparados para juzgarte, burlarse de ti o están como muy pendientes para mirar en qué momento la puedes cagar. El tercer punto, y también lo que suele pesar bastante, es el ego. El ego es una cosa que se suele interpretar de una manera errónea muy comúnmente. Hay mucha gente que piensa que el tener mucho ego es igual al tener bastante autoestima y no puede haber nada más alejado de la realidad. Incluso realmente se ha demostrado que tener un ego elevado está relacionado con tener una autoestima baja y débil, que suele ser muy frágil ante cualquier insulto externo o crítica. El ego simplemente es aquella percepción que nosotros tenemos de ser superiores o de sentirnos superiores frente a los demás. Básicamente crees que tienes la razón absoluta y que si hay alguien que no piensa lo mismo que tú o tiene un problema o de pronto no valora tu opinión lo suficiente o simplemente no le gustan las mismas cosas que a ti te gustan, pues es esa persona que tiene ese problema. Básicamente tiendes a desmeritar cualquier opinión que no sea la tuya o que vaya en contra de lo que tú piensas. Entonces, ¿cómo suele afectar esto realmente en el gimnasio? ¿Cómo nuestro ego tiene un papel tan importante en este miedo de ir al gimnasio? Bueno, básicamente es porque tienes miedo a sentirte como una persona que no destaca en un ambiente en particular o que siente que no tiene las mismas habilidades que los demás. Eso es lo que te termina frenando a querer ir al gimnasio o a generar ese miedo de ser aquel que es el tachado como el novato, principiante, el que no sabe, el más débil del grupo, etc. Obviamente hay muchos factores que influyen en esto, hay muchas cosas, porque esto es una gama de temas muy amplios, pero realmente siento que estos tres son los más importantes o al menos son los que más comúnmente terminan influyendo en esto de una manera muy directa. Ahora vamos al apartado de cómo solucionar esto, ¿no? De cómo manejar estas tres cositas que nos generan el miedo de ir al gimnasio. Antes de continuar, quiero aclarar, obviamente, como siempre hago en este tipo de videos, no soy psicólogo. Si sientes que tienes algún problema, cualquier trastorno mental, cualquier miedo exagerado en una situación específica, lo mejor es que siempre vayas con un profesional. Otra aclaración que quiero hacer es que realmente este miedo de ir al gimnasio puede pasar en la mayoría de veces de manera desapercibida o puede llegar a curarse incluso con el tiempo sin hacer ningún tipo de tratamiento psicológico o tratar de analizarlo desde una manera psicológica o trabajarlo desde el punto de vista de la mente, de nuestra salud mental. Pero también quiero aclarar que estos problemas, este miedo de ir al gimnasio se puede curar con el tiempo, sin llevar ningún tipo de tratamiento psicológico o abordarlo desde ese punto de vista. Porque realmente si tú simplemente con enfrentarte a ese miedo, ir al gimnasio recurrentemente durante un periodo de tiempo, ser juicioso, aprender a hacer bien la técnica, comer bien, vas a ir a empezar a ver resultados físicos, también vas a empezar a sentirte más fuerte, vas a empezar que lo estás haciendo mejor cada vez más y pues obviamente eso hace que con el tiempo el gimnasio pase de ser un área desconocida para ti a ser incluso una nueva área donde destaques. Pero también es muy normal que para muchas personas que no saben abordar esto de una manera correcta o de pronto el miedo y el agobio sea tan grande que hacen que incluso abandonen el gimnasio y no sean capaces de superarlo nunca, o incluso en lo peor de los casos hace que la gente ni siquiera jamás en su vida se atreva a poner un pie en el gimnasio. Entonces vamos a empezar a hablar punto por punto de cómo solucionarlo. Quiero arrancar con el segundo punto, que es el del síndrome del perseguido o del paranoico, porque siento que es el que es más fácil de abordar. Entonces básicamente aquí simplemente lo que tú piensas es que todo el mundo, bueno, o la gente que está en tu entorno, como dije antes, pues tiene una fijación excesiva. Prácticamente tú sientes que en cualquier momento pues alguien está pendiente de ti, a ver en qué momento pues cometes un error, en qué momento se puede burlar de ti. Literalmente te imaginas a ti mismo frente a unas mancuernas preparado para levantarlas y empezar a ejercitarte y sientes que todo el mundo como que te está mirando de reojo de pronto o sientes ese miedo de que haya alguien que se puede burlar de ti porque te está prestando atención. Y no te preocupes porque esto te lo voy a quitar con una frase muy simple y que además es real y que es cierta. A nadie le importa una mierda lo que vayas a hacer en el gimnasio. Es muy gracioso porque nosotros a veces creemos que somos como el centro de atención o somos el personaje principal de una película.
pero la realidad es que todas las personas en su mente se sienten como su propio personaje principal, tienen sus propios problemas, tienen sus propias preocupaciones, tienen sus propios objetivos y también tienen sus propias inseguridades. Entonces, realmente a nadie le interesa lo que tú vayas a hacer en el gimnasio. Nadie va al gimnasio para ver cómo entrenan los demás, a no ser que seas demasiado virgen, que yo sé que más de uno en este video lo es, y yo creo que también va simplemente al gimnasio para ver una que otra cosita que no deberían ver. Si tú vas, por ejemplo, a un restaurante, tú no vas a ver a los demás comer, o sea, obviamente no, qué mierda tan extraña. Tú vas a comer lo tuyo, estás preocupado de tu cena, de la persona incluso con la que estés compartiendo en ese momento, tal vez, pero realmente tú estás concentrado en lo que tú vas a hacer, no en lo que están haciendo los demás. Así que no te preocupes, sácate esa idea de la cabeza de que todos están pendientes de ti, porque la realidad es que no eres tan importante como lo crees. Ahora bien, vamos a hablar del ego. Como lo dije, el ego es muy normal, es una parte de nuestro instinto humano. Va también muy relacionado con esto que mencioné de creernos como el centro de atención en muchas ocasiones. Como nosotros al final de lo único que somos conscientes todo el tiempo es de nuestra propia conciencia, tendemos a infravalorar mucho las opiniones o los pensamientos que tengan las otras personas. Obviamente esto nos afecta a todos, sin importar tu apariencia, tu estrato social, tu edad. Puedes ser una persona de cualquier tipo de características, igual muy probablemente tengas algo de ego y muchas veces te puede jugar en contra. El ego siempre es el primero en tocarse al imaginarnos en una situación donde vamos a hacer algo en lo que no somos realmente buenos o en lo que no tenemos mucha experiencia, y es lo primero que nos toca porque quiere evitar que nosotros lleguemos a ese punto, quiere evitar sentirnos o hacernos sentir como si no supiéramos hacer las cosas bien. Y esto es algo que tienes que interiorizar y tienes que madurar demasiado para controlar tu ego, porque al final el ego es lo más limitante que hay en el universo. El hecho de tratar de evitar ir al gimnasio para no querer sentirte como un novato o para no sentirte como menos en comparación con alguien más o una persona que lleva más tiempo es lo más cobarde que puedes llegar a ser. Incluso esto sobre todo lo veo en las personas que les gusta mucho la academia, que les gusta mucho el estudio, personas con una inteligencia o con cierto nivel de brillantez bastante elevado, que tratan constantemente como de infravalorar la importancia que tiene el hecho de destacar físicamente, la fuerza, la velocidad, básicamente la capacidad que nosotros tenemos de explotar todas nuestras habilidades físicas. Pero realmente todo este tipo de cosas que muchas veces estas personas se dicen o que nos tachan de superficiales o que somos básicos o esto y aquello, es una mentira, porque la gran mayoría muy en el fondo quisiera ser así y quisiera ser fuerte también y quisiera ser rápido, quisiera ser veloz, pero realmente simplemente nunca lo intentan por no sentirse buenos en eso. En mi caso, a mí me gustaría, yo creo que lo ideal sería hacer las tres cosas y siento que es a lo que todos deberíamos apuntar. Entonces, mi bro, la verdad, controla tu ego, no eres tan importante como crees, cada quien tiene su propia opinión, cada quien nuevamente es su propio personaje, nadie tiene la verdad absoluta en esta vida, puedes creer que tienes la razón, pero tienes que también empezar a ser un poco más abierto de mente, porque esto también te va a abrir mucho las oportunidades en un futuro, vas a caer mucho mejor a la gente si tienes tu ego controlado, también vas a ser mucho más sabio y en general vas a tener una vida mucho más feliz y más próspera. Y por último vamos a hablar de la seguridad en ti mismo, de cómo tratar esto. Para abordar esto vamos a hablar del aliciente número 1, que es el miedo que tenemos nosotros a la novedad, a la incertidumbre, a las experiencias nuevas. Esto es mucho más común de lo que la gente se imagina realmente, sino que no somos conscientes de eso. Pero sí, es muy normal que nosotros siempre tengamos miedo a intentar o a ponernos en una situación nueva donde no tenemos experiencia. La manera de controlar esto es muy sencilla, simplemente tienes que racionalizarlo. ¿Cómo lo vas a racionalizar? Sencillo, poniéndole un poco de lógica a las cosas. Es como si, por ejemplo, yo dijera que Chris Bumstead nació siendo una pelota de músculos desde el día 1, literalmente lo parieron así, ya musculoso, con barba y medio calvo, y que no tuvo que pasar por un proceso de transición donde él también fue un novato, donde tuvo que aprender a hacer la técnica de los ejercicios, donde tuvo que aprender sobre alimentación, donde muy probablemente cometió muchos errores en el transcurso del tiempo. Cuando obviamente eso no es así, todo eso pasó, él también tuvo su etapa de novato, él también tuvo su etapa de cometer cagadas, de pronto no ser la persona más grande del gimnasio y no pasa nada, eso es algo completamente normal, eso es lo natural de la vida. ¿Cómo vas a querer destacar en algo si quieres saltarte el proceso de ser un novato al principio? Eso es imposible, literalmente nadie sale siendo un puto... Una mosca, puta mosca. Uy, qué gonorrea, es verde. Bueno, si yo estuviera en una situación donde estoy rodeado de cantantes famosos y a mí me dieran un micrófono y me dijeran de manera improvisada, totalmente random, canta una canción, pues obviamente en esa situación yo me cagaría vivo. O si estuviera en un salón lleno de bailarines profesionales de salsa, yo que soy una mierda en la salsa. Nada y más
me sacaran a bailar allá con un bailarín profesional al frente de todo el mundo y que tengo que hacer una coreografía ya en ese momento, pues obviamente también me cagaría vivo. Es normal sentir ese miedo. Pero el gimnasio no es esa situación y lo tienes que entender de otra forma. El gimnasio realmente lo tienes que ver como una escuela, como un curso, como una carrera universitaria, donde hay gente que constantemente está aprendiendo y prácticamente todo el tiempo está adquiriendo información nueva sobre ese tema. Es como por ejemplo una escuela de canto. Tú entras a una escuela de canto, no sabes cantar una mierda y ahí van a ver gente que sea bastante avanzada, que se haga unas notas increíbles, súper altas, así como también habrá gente como tú que es novata, que a lo mejor incluso está a tu nivel o que pueden llegar a ser peores que tú, y realmente todas las personas que están en ese curso entienden ese contexto y lo comprenden. La gente que va a ser más avanzada ahí pues no va a esperar que tú empieces a cantar perfecto desde el día 1. Y eso también pasa con el gimnasio. O sea, por ejemplo, una persona que es avanzada jamás se va a burlar de un novato, de una persona que lleva una semana o algunos días en el gimnasio. Realmente si alguien se burla de ti por ser un novato en el gimnasio, tiene que ser el típico imbécil, típico boy puta que lleva por ahí 6 meses en el gimnasio, es intermitente, no hace dieta y cree que todas las mujeres están enamoradas de sus piernas de palillo. Y ahora vamos a hablar de tu baja autoestima. Aquí es muy complicado llegar como a tratar de yo darte consejos sobre la baja autoestima, porque eso va para un video entero con un profesional al lado tocando ciertos puntos, las razones, las causas, cómo mejorarlo. Pero lo voy a aclarar de la siguiente manera. Básicamente, la autoestima es la distancia que hay entre el yo que tú quieres ser y tu yo actual. Entre más distancia haya entre el yo que tú quieres ser y tu yo actual, menos autoestima vas a tener. Si tú, por ejemplo, tu yo soñado, tu mejor versión, lo que tú quieres llegar a ser, es una persona que tiene cierto tipo de físico, una persona musculada, una persona que tiene, pues, digamos, un cuerpo de gimnasio, según tus estándares, lo que a ti te gusta, y tú estás muy lejos de eso y no haces absolutamente nada, pues vas a tener una baja autoestima también. Entonces, ¿qué pasa? Entre menos hagas para tratar de acercarte a eso que tú quieres, pues esa distancia va a ser mucho más infinita y tu yo soñado se va a ir alejando cada vez más y más y más de ti. Realmente, lo que tú tienes que entender es que para tratar esta baja autoestima, si tú quieres un cuerpo musculado, un cuerpo trabajado, la solución sería ir al gimnasio de por sí. O sea, y esto es algo muy evidente. Es como, por ejemplo, si yo tengo un dolor de cabeza y yo decido no tomarme una pastilla para el dolor de cabeza porque tengo miedo de que no funcione. No tiene sentido, es una estupidez. Lo mismo pasa con el gimnasio. Es como, por ejemplo, si tú quieres tener un cuerpo musculado, pero no vas al gimnasio porque tienes miedo de que te salga mal y que no puedas lograrlo. Entonces tienes que entender esto, tienes que interiorizarlo. Si quieres tener cierto tipo de físico, si quieres verte mejor, que no hay nada malo con eso, no dudes en ir al gimnasio, porque eso te puede ayudar bastante. Eso puede ser no la única cosa que obviamente te vaya a mejorar la autoestima, porque no podemos ir simplemente una bola de músculos y ya, pero sí puede ser una parte muy importante de tu progreso personal y de tu crecimiento como ser humano. Entonces no tengas miedo de ir al gimnasio. Realmente la gente va a estar mucho más que contenta siempre y cuando sepas pedir las cosas. La gente realmente va a estar muy feliz de tenerte allá con ellos. Yo, por ejemplo, algo que a mí me gusta mucho, que incluso siento como cierto tipo de placer, al periodito. Algo que a mí me gusta mucho, me llena mucho de orgullo, es como ver gente joven en el gimnasio, ver adolescentes, gente que le está metiendo la ficha, que le gusta, porque a lo mejor eso es un potencial que tú tienes y que si nunca tratas de descubrirlo, si nunca vas a encararlo o a mirar qué es, pues nunca lo vas a sentir, nunca vas a ver lo que puede llegar a ser. Y siento que el fitness, como digo, aquí en Latinoamérica está muy subdesarrollado comparado con otros países, y lo ideal es que si eres joven, sobre todo si eres un adolescente, así seas lo que seas, así seas obeso, seas con sobrepeso, tengas bajo peso, seas delgado, ve al gimnasio. Si lo que quieres es mejorar tu físico, ve al gimnasio, que a lo mejor incluso puede ser una cosa de la cual te enamores y puedas llegar a vivir de ello en un futuro cercano. Básicamente ese ha sido el mensaje del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho el video. Lo hice como siempre con toda la ilusión. Recuerden que cada cosa que hagan en mis perfiles es una ayuda para nuestro querido, amado y pobre editor. Recuerden su deuda, recuerden que se está muriendo de hambre, ya está a punto de vender sus mascotas por tener media libra de pechuga ahí en la nevera. Entonces, por favor, apóyennos, apóyenme, que esto va para grande. Los temas que se vienen ahorita en los futuros videos van a ser bastante buenos. Estén muy pendientes de mi Instagram, porque se vienen cosas muy importantes, se vienen eventos muy grandes que ya estamos planeando desde ya, se vienen muchas cositas. Solo voy a decir que muy pronto van a haber premios bastante interesantes, entonces no olviden seguirme en mis redes sociales para estar pendientes de las cosas que vamos haciendo allá. Que recuerden, cuídense, tomen agüita, entrenen, coman bien y no se salten el día de pierna. Nos